sobre todo la plasia medular no son tan emocionantes como decimos nosotros, ¿no? Pero bueno. A ver, vamos con las anemias hemolíticas. Si hay alguna pregunta, por favor, pueden hacerlo. Yo ya tengo los nombres del grupo y bueno, me imagino que van a pasar el grupo completo de todos los alumnos. Y ojo que esto también ayuda en las calificaciones, ¿ah? Bueno, vamos con las anemias hemolíticas. Bueno, este es más o menos cómo vamos a desarrollar la clase y lo más importante que vamos a ver, hay un sinnúmero de anemias, sobre todo las hemolíticas, ¿no? Vamos a ver la clasificación de acuerdo al tipo de hemólisis, intravascular, extravascular, de acuerdo al tipo de origen, congénitas adquiridas, y de repente hay otras clasificaciones, pero lo que me interesa es eso. Y anemias hemolíticas congénitas de las principales, vamos a ver las membranopatías, las hemoglobinopatías y las enzimopatías, ¿no? Ahí vamos a ver muchas. Hemoglobinopatías, anemias megaloblásticas, ojo, no se olviden, relacionadas con los pacientes, con las personas adultas que son alcohólicos, no se olviden de eso, por ahí les puede venir una pregunta. Y las anemias hemolíticas que vamos a ver también, ¿no? Son tipo de anemias, anemias hemolíticas autoinmunes, son tipo de anemias hemolíticas muy comunes, ¿no? En nuestro medio. Bueno, y vamos con, por lo menos, la idea de qué es una hemólisis, ¿no? Como dice, la destrucción prematura del glóbulo rojo, ¿no? De repente está madurando, recién saliendo y ¡plum!, llega una noxa, lo destruye, ¿no? O llega un inmunocomplejo y lo destruye. Entonces, esa destrucción prematura ocasiona pues una reducción en la vida media del paciente, de la célula, ¿no? Si hay una respuesta suficiente, pues la anemia va a ser compensada y si no, obviamente el cuadro clínico característico. Ojo que una hemólisis, en la mayoría de los casos, una hemólisis es, digamos así, con un paciente es una emergencia, ¿no? Porque el paciente puede fallecer si en caso no se le maneja a tiempo. Pueden ser congénitas o adquiridas, ¿no? Igual. Este cuadrito creo que lo tomé ahí para tener en cuenta esta diferencia entre una hemólisis extra e intravascular, ¿no? Cuando hay una hemólisis intravascular, miren lo que hay ahí, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿dónde es el sitio de destrucción? Dice, ¿no? Generalmente acá, en los vasos sanguíneos, ¿no? Y ese es en la intravascular. Y la extravascular es en el hígado, en el vaso. Este cuadrito es importante y nos va a dar la idea de cómo es una intra y una extravascular, ¿no? Una hemólisis. Su mecanismo es activación de inmunocomplejos, ¿no? Generalmente inmunoglobulinas M o inmunoglobulina G. Y en la extravascular, igual, mediante células fagocíticas, ¿no? ¿Qué activan, ¿no? Las inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Y en la parte de laboratorio, en los análisis, ¿qué es lo que van a tener cuando es una hemólisis intravascular? Hemoglobinopatía directa de la antiglobulina o el test de Kunz, que nosotros decimos, ¿no? Y hemosideриnuria. Esos datos importantes para el diagnóstico, no se olviden. Y en la extravascular, la eritropoiesis, ¿no? Eritrocitosis, o sea, hay una proceso inflamatorio y todos los análisis que le hemos dicho que se pueden pedir, ¿no? LDH fundamental, no se olviden. LDH fundamental, no se olviden, ¿ya? Y esta clasificación, ¿no? Para tener en cuenta, sobre todo la destrucción del glóbulo rojo, el origen, ¿no? Congénitos y adquiridos, ¿no? Dentro de los congénitos, lo que estamos diciendo, ¿no? Defecto de la membrana, alteraciones de la globina y déficit enzimático, esos tres.
Y dentro de los adquiridos son los inmunes y los no inmunes. Esto más adelante lo vamos a ir viendo detalladamente. Y vamos a ver los más importantes, ojo, no vamos a ver todos, obviamente. Estas son las causas más frecuentes de hemólisis, intra y extravascular. Ojo con este cuadro. ¿Sí? Traté de buscar algo de repente más didáctico, pero encontré esto, ¿no? Destrucción de células en el extravascular, ¿no? Y miren, las enzimopatías, hemoglobinopatías y toda esa situación, ¿no? Defectos de la célula, ¿no? Y en el intravascular, destrucción de las células en el intravascular, miren, transfusiones, ¿no? Incompatibilidad, ojo con esto sí se da acá, sí se ha habido pacientes con este tipo de alteraciones, ¿no? Y todo lo demás que ven ahí, ¿ya? Entonces, este cuadrito tómenlo en cuenta para que lo revisen después. El cuadro clínico es característico, anemia, ictericia, esplenomegalia. Sobre todo los pacientes que tienen anemia hemolítica extravascular, ¿no? Las hemólisis que no se realizan dentro del vaso sanguíneo, se realizan dentro del sistema reticular endotelial, que se dan en el hígado, en el vaso principalmente, ¿no? Y pues, ¿qué encontramos en el cuadro clínico? Una hepatoesplenomegalia, ¿no? Está más o menos representando esta imagen, ¿no? Ictericia y la anemia, ¿no? Lo que nosotros vemos, la palidez, la disminución de, cuando vemos la parte ungueal de las uñas, la piel, ¿no? En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Disminución de los valores de hemoglobina, obvio, ¿no? Ojo con esto, ojo con este cuadrito. Las anemias hemolíticas, pues son, digamos así, una pérdida brusca de los eritrocitos, ¿no? Hay lesiones bruscas y obviamente va a haber una disminución de los valores de hemoglobina. Y como hay disminución brusco, hay un incremento de la eritropoiesis, o sea, la médula trata de compensar y empieza a formar los eritrocitos, ¿no? ¿Y qué se incrementa? Miren, ¿qué se incrementa? LDH. Miren ese LDH cuando ustedes piden su LDH para ver procesos inflamatorios, otras patologías. LDH incrementada. Reticulocitos, que ustedes lo han visto en varias diapositivas. Reticulocitos aumentados. Significa que la médula está respondiendo, las células jóvenes están saliendo, ¿no? Están saliendo, ¿no? Y hay una hiperplasia eritroide. ¿Qué significa? Que en la médula ósea, la serie eritroide, o sea, las células madre, significa la hiperplasia, significa incrementar el tamaño y empiezan a reproducirse con mayor velocidad, ¿no? Eso significa hiperplasia eritroide. En la célula eritroide hay una hiperplasia y la formación es más rápida, ¿no? En la hemólisis, ¿qué vamos a encontrar en el laboratorio? Hiperbilirrubinemia, a predominio indirecto, urobilinógeno y estercobilinógeno. Esos son sustancias que se eliminan por la orina y por las heces, ¿no es cierto? Y esto también me da la idea que es una hemólisis extravascular, ¿ya? Extravascular. Ojo, por ahí le dicen de repente una pregunta, ¿no? Un paciente que llega, porque puede ser un caso clínico de 3, 4 renglones nada más, puede ser una pregunta. Paciente que llega con hipertrofia o hiperplasia de médula ósea, o de repente en el examen físico le dicen hay hepatoesplenomegalia, ojo con eso, ya se van a diferenciar, ya ustedes van a ver si es extra o intra, ¿no? De las siguientes alternativas son características de una hemólisis
extravascular, y le ponen todo lo que estamos diciendo. Entonces, más o menos así van a ser las preguntas, así que hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Para las intravasculares, miren las intravasculares, descenso de las autoglobinas, ya lo comentamos, ¿no? Y hay hemoglobinuria, o sea, por la orina, bastante hemoglobina. Significa que hay lisis, significa que hay mucha lisis, ¿no? Ese es intravascular. Ojo, intravascular. Dentro de las anemias hemolíticas congénitas, porque las que hemos visto son adquiridas, estas de las congénitas, tenemos que las membranopatías, ¿no? Muchas son, pero dentro de las principales vamos a ver la esferocitosis, ¿no? La esferocitosis que, como dice la literatura, los eritrocitos son con membrana más tensa, más rígida, no se deforma tan fácil como son los eritrocitos normales. ¿Por qué? Porque hay alteración en su membrana, por eso son membranopatías. Hay alteraciones en su membrana de tal forma que cuando pasan por un vaso sanguíneo, el roce los lesiona y se rompen y se revientan y se lisan. Entonces, por eso es que los esferocitosis ocasionan, son células que se ocasionan con frecuencia lisis, o sea, hay una hemólisis, ¿no? Entonces, de las esferocitosis es el más común de los defectos de membrana del eritrocito, ¿no? De las membranopatías. Se expresa como una anemia hemolítica, dice, ¿no? Un trastorno subyacente del efecto de la espectrina. La espectrina es parte del citoesqueleto de la membrana del eritrocito. Y como hay ese efecto, pues el eritrocito es muy frágil, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Reducción de la superficie del glóbulo rojo, o sea, cuando hay, no se deforma cuando pasan este glóbulo rojo por un vaso sanguíneo. Los normales es que hacen como una especie de elasticidad. En cambio, estos son más rígidos y no pueden hacer eso, ¿no? Se rompen. Tienen enormidad media y hay un secuestro en el vaso generalmente cuando sucede la hemólisis, ¿no? Y pues abajo, importante lo que dice, acá en nuestro medio también es bastante, mucho más frecuente. Es una herencia autosómica dominante. ¿Recuerdan las otras que eran recesivas? Pues esto es dominante. Ojo con eso también, ¿no? Y algunas herencias autosómicas recesivas, hasta el 25%. Pero la gran mayoría son herencia autosómica dominante. Y miren, esta diapositiva es importante porque dice, la anomalía central es la pérdida progresiva de elementos de las capas lipídicas. O sea, la célula tiene una alteración en el citoesqueleto y dentro de ese citoesqueleto, ¿qué son los que con mayor frecuencia se encuentran? Anomalías, ¿no? O pérdidas progresivas de las capas lipídicas. Eso es importante. Entonces, eso es lo que hace que al final el eritrocito sea más rígido y se lise más rápido, ¿no? Bueno, para ver algunas formas de glóbulos rojos, ¿no? Sobre todo la lectocitosis, miren los glóbulos rojos, ¿no? Y esferocitosis son más redondeados, ¿no? Eritrocitosis, ven los eritrocitos más alargados y estos son más redondeados. El cuadro clínico ya es característico, pero esto sí hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías que pueden ocasionarnos esto, ¿no? Muchas patologías que no son hemólisis, obviamente, ¿no? La anemia tiene muchos antecedentes de muchas patologías, obviamente, ¿no? La ictericia y la esplenomegalia. Ojo que todos, de repente, como les comentaba ayer, por poco tiempo no pueden encontrar una esplenomegalia muy marcada. En la mayoría de libros de literatura dicen hasta el 80%, 75-80% de esplenomegalia, pero puede haber un grupo que no puede presentar esplenomegalia, ¿no? Pero en la gran mayoría sí. Entonces lo común es que encontremos eso.
Y la anemia se da debido a la rotura de gran cantidad de eritrocitos, pues, ¿no? La ictericia, ¿por qué se da? Porque el glóbulo rojo libera la hemoglobina, ¿no? Que reacciona con la sangre y se convierte en bilirrubina, ¿no? Y esos van, ¿dónde? Puede irse a las heces, a la orina, inclusive puede formar cálculos biliares, ¿no? Y la esplenomegalia, pues hay una retención, hay, digamos así, como un cementerio donde los eritrocitos van, son secuestrados y van ahí, ¿no? Entonces, estas son más o menos las características clínicas de una anemia hemolítica. En el laboratorio, pues ya tenemos en cuenta, ya sabemos que hay disminución de la hemoglobina, hay esferocitosis, sobre todo en este tipo de membranopatías, ojo con las membranopatías, aumento de eritropoiesis, ¿no? Aumento de eritropoiesis. Cuando hay un DH elevado significa que hay un proceso inflamatorio o hay un cambio en la evolución, en la formación de algo. Lo que les digo, DH elevado, el LDH lo pedimos hasta en COVID y está muy elevado. ¿Por qué? Porque hay alteraciones de las células sanguíneas. Si ustedes recuerdan, en el COVID la mayoría muere por trombosis medular, más que por hipoxemia. Se hace trombosis y adicionado a la hipoxemia, ¿por qué? ¿Por qué creen que el paciente se agita, siente que se ahoga porque ya el oxígeno disminuye? Y hay una hipoxemia muy marcada. Entonces, ojo con la LDH. Por eso que nosotros pedimos LDH también a los pacientes COVID. Reticulocitos, cuando la médula está respondiendo, las células jóvenes salen, y nosotros decimos, este paciente está con médula ósea muy activa, ¿no? Y también, ¿no? En la hemólisis hay elevación de bilirrubina, ese predominio indirecto, ¿no? Descenso la haptoglobina y el urobilinógeno. Igual, ¿no? Igual que las otras anemias adquiridas, hemólisis adquiridas, ¿no? Dentro de las complicaciones pueden haber paro biliar, litiasis biliar, ¿no? Siempre puede haber una crisis, cuando hay una crisis hemolítica, perdón. Cuando hay una infección por alguna enfermedad, las hemólisis incrementan mucho, ¿no? Su tratamiento igual, ¿no? También transfusiones, ácido fólico, siempre con una pérdida, cuando hay una patología por una membranopatía, si es que al final lo llegan a diagnosticar, tomar en cuenta el ácido fólico, ¿no? Dentro de las congénitas habríamos membranopatías, enzimopatías. Vamos a ver las enzimopatías ahora. Son muchas, pero vamos a ver la más importante, ¿no? Y dentro de ellas está la déficit del 6-fosfato deshidrogenasa. Es la más común, ¿no? Es una patología ligada a herencia recesiva, ¿no? Ligada al cromosoma X. Obviamente el cromosoma X tiene hombre y mujer. Y pues este cuadrito, interesante, la patogenia. ¿Qué dice la patogenia? ¿Cuál es la utilidad de la 6-fosfato deshidrogenasa? Es la que ocasiona el NAD. ¿Qué es el NAD? Es un precursor, es un sustrato precursor para la formación, inclusive al final, de glucosa, sacarosa en la célula, ¿no? ¿Y qué hace eso? Su finalidad es reducir el glutatión, o sea, su finalidad es reducir oxidación. Su finalidad es protegerlo, ¿no? Como dije ahí, su finalidad es evitar mucha oxidación. Y evita la oxidación por grupo sulfidrilo de la hemoglobina, o sea, evita que los radicales hidrógeno o los peróxidos, como quieran llamar, lesionen la parte de la membrana del eritrocito, ¿no? Entonces, esa es una finalidad fundamental del 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, si está alterado eso, ese eritrocito va a empezar a tener
mayor lesión por oxidación y obviamente haber una lisis, ¿no? Entonces, importante es esto, cuadrito, ¿no? La importancia del sulfato de hidrogenasa. Otra cosa importante, dice ahí, la oxidación de los grupos fosfodililos produce metahemoglobina. Y la metahemoglobina, que en el interior del eritrocito sedimenta, ¿no? Sedimenta, como decimos nosotros, se va al fondo, como si fuera un barro que tiene mayor peso y se va al fondo. Y que va a ocasionar los denominados cuerpos de Heinz. Miren los cuerpos de Heinz, que estos que ocasionan las hemólisis, ¿no? Intra y extravascular. Miren esos cuerpos de Heinz, miren dónde están metidos, ¿ya? Entonces es fundamental esta diapositiva para ver la esencia, lo fundamental, para qué sirve esta sulfato de hidrogenasa y cuando está comprometido lo que ocasiona, ¿no? Las hemólisis. Y dentro de las manifestaciones clínicas están desde los casos asintomáticos o con hemólisis compensada, ¿no? Hasta procesos hemolíticos muy graves, ¿no? Entonces, algunos han escuchado hablar seguro de una crisis hemolítica, significa que es un sangrado masivo, es un sangrado que el paciente puede fallecer, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esta diapositiva. Para su diagnóstico, pues, la parte hematológica, ¿qué vamos a ver? Aumento de la concentración, ¿no? De la concentración de la hemoglobina, ¿no? Cuerpo de Heinz, que es la hemoglobina desnaturalizada que precipita en el interior del eritrocito, ¿ya? En la parte bioquímica, ¿qué encontramos? Aumento de bilirrubina, urobilinógeno, o sea, lo que nosotros llamamos la coloración amarillenta, los concentrados en la parte urinaria, ¿no? Y fecal. ¿Y qué más hay para el diagnóstico? Hay que medir la actividad enzimática. Probablemente eso no lo tengan, ¿no? Pero los dos primeros sí. Fundamental para el diagnóstico, los cuerpos de Heinz, fundamental para el diagnóstico, esa coloración que va en las heces y en la orina, ¿ya? El tratamiento, pues no hay un tratamiento específico, como dice yo, obviamente, ¿no? Evitar los contactos con agentes oxidantes, los peróxidos de lo que le decía, porque eso va a desencadenar que las células se lesionen. Y el ácido fólico, ¿no? El ácido fólico, como le decía, en las hemólisis hay que tomar en cuenta, muy en cuenta. Y otra de las congénitas, ¿no? Lo que le decía, membranopatías, hemoglobinopatías, ¿no? Y dentro de las hemoglobinopatías, que son muchas, pero que vamos a hablar simplemente de las más importantes, ¿no? Primero para hablar de las hemoglobinopatías, que son trastornos de la hemoglobina, ¿no? Su síntesis de una cadena globina estructural es anormal, o sea, hay alteraciones de la hemoglobina. Nosotros sabemos que ya en las hemoglobinopatías pues hay muchas variedades, ¿no? Por ejemplo, ya ustedes saben que el hematíe, ¿no? En el hematíe adulto ya, en condiciones normales, pues va a tener varios tipos de hemoglobina, ¿no es cierto? Hasta el 97%, como dice ahí, es de la hemoglobina A1, ¿no? Y dentro de esos, pues, está conformado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y ahí está la lesión, ¿no? Ahí está el detalle de este tipo de hemólisis por alteración de estas globinas, ¿no? Entonces, eso sí hay que tener importante e hincapié en esto, ¿ya? Esos datos son fundamentales. Para ver las autosómicas recesivas, dentro de ellas las talasemias, ¿no? Las talasemias, que es otra alteración de las hemoglobinopatías. Bueno, este es un dato estadístico, ¿no? Que, bueno,
lo que antes lo llamaban como anemia del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque mayormente se da en esas ciudades, en esos sitios, ¿no? En esos países del Mediterráneo. A mí lo que me interesa de esta diapositiva, ¿qué es? Para no hablar de tantas cosas de la talasemia, es que en el frote de sangre periférica vamos a encontrar microcitosis y para el diagnóstico, y vamos a utilizar estudios genéticos también. Pero dentro de esto, como les repito, la microcitosis es un indicativo que estamos sospechando, que estamos ante la sospecha de una talasemia. ¿Ya? Y hay una clasificación que tampoco no los voy a desplayar con tanto dato, porque hay una talasemia mayor y una talasemia menor, ¿no? Y ahí habla pues de las cadenas, que unas son las alfa y que otras son las F, y bueno, no es tanto para marearse con tanta información. Lo que sí hay que saber es que hay una talasemia mayor o una menor, ¿no? Y pues de eso de las talasemias, lo que le decía, ¿no? Fundamental en la alfa talasemia, ¿no? La gravedad depende, dice, de los números de elecciones hereditarias de los padres. Bueno, esos datos de cromosomas que a la mayoría creo que no les gusta, pero hay que tomarlos en cuenta. Cuando hay una lesión, simplemente se dice que es asintomático. Cuando hay dos lesiones, hablamos de los cromosomas, ya es una manifestación clínica leve. Y cuando hay tres, es moderado o severo. Por ejemplo, la hemoglobina H, la enfermedad por hemoglobina H. Y cuando es 4, hay una muerte, ¿no? Eso es en alfa-talasemias. Cuando hay alteraciones en la beta-talasemia, las mutaciones generalmente es en el cromosoma 11, es un poco más específico que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Igual, si es un gen mutado, hablamos de una talasemia menor, y si son dos genes mutados, hablamos de una talasemia mayor. ¿Qué es lo que sí me interesa que sepan? Que en una talasemia, si ustedes sospechan de una talasemia, siempre van a llegar las hemólisis, y dentro de las hemólisis de las alteraciones de la globina, lo que ustedes van a sospechar, si sospechan de una talasemia, hay que sacarle una radiografía, porque hay alteraciones en la parte ósea. Ustedes creo que ya han escuchado eso, hayan rotado por radiología y han visto el cráneo, cómo se ve, ¿no? Las lesiones, la parte ósea, lo que nosotros decimos, el contorno óseo, son muy delgaditos, ¿no? Como ven en esas flechitas, son muy delgaditos la corteza ósea, ¿no? Y miren en la parte ósea en la drepanocitosis, se ven esas lesiones del hueso, ¿no? Pero en las talasemias, el común denominador es esto, ¿no? Que hay una calota en donde ven los huesos, una corteza muy delgada, ¿ya? Muy delgada. Con respecto al tratamiento, pues igual es muy variado, ¿no? Como les digo, los tratamientos van a variar y lo importante es transfusiones, ¿no? Eritropoyetina, PTH, la hormona, y ácido fólico, ¿ya? Ácido fólico. Miren, el ácido fólico está en la mayoría de patologías, así que, sobre todo, cuando hablan de hemólisis y hablan de ácido fólico, está presente. Anemias por hemoglobina S o anemia falciforme, ¿no? Igual. Igual esta diapositiva importante para ver la alteración de la hemoglobina, ¿no? Que dice que está desoxigenada y tiende a agregarse en filamentos, como ven ahí, ¿no? Cuando hay esta alteración, los glóbulos rojos se forman en hileras, dice en alguna literatura. Y los eritrocitos se forman medios alargados, más rígidos, ¿no? En forma de C, algunos dicen en forma de hoz. Y algunos les llaman trepanocitos o célula falciforme. ¿Ves lo característico de esto? Lo que sí tiene en cuenta bastante es que, lo que les decía, se da mayormente en estos países, en esta raza, ¿no?
Desgraciadamente, los anemia falciforme está más relacionado con la población negra, ¿no? La población de raza negra, ¿no? Y ven ahí en ese esquema una anemia falciforme alargada, media elongada, ¿no? Diferente a los otros glóbulos rojos. Para su diagnóstico, pues, importante ver, ¿no? El tipo de célula, obviamente, hematíes falciformes o drepanocitos, como algunos le dicen, en una lámina periférica, y hacer una electroforesis de la hemoglobina, ¿no? Con un acetato de celulosa. Eso es igual también en el hospital hay, así que se le puede hacer. Dentro de la clínica de todas las anemias, sin excepción, de todas las anemias hemolíticas, va a haber siempre la palidez y la ictericia, ¿no? Y de las complicaciones, esto sí hay que ser importante, hay que hacer hincapié. ¿Por qué? Porque pueden formar una especie de trombos, ¿no? Y el paciente va a tener mucho dolor. Esto sí es importante en las anemias falciformes. Hay un dolor agudo, ¿no? Por obstrucción de los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Qué más? Los pacientes son muy sensibles, pero muy sensibles a los cambios de temperatura, a la deshidratación. Entonces, este dolor puede ser desencadenado por la deshidratación, por aumento de temperatura. Cuando hace mucho calor, los pacientes empiezan a tener dolor. Entonces, eso es algo característico ya de una anemia falciforme. Entonces, hay que tener en cuenta eso, evitar esos cambios bruscos de temperatura, ¿no? Pueden formar cálculos biliares, son muy propensos a las infecciones. Pueden haber priapismo, obviamente, porque ha llenado, si saben qué es el priapismo, ¿no es cierto? Entonces, ha llenado de los cuerpos cavernosos y se obstruye y se queda ahí. Y otro tratamiento, lo que dicen curativo, es que si es una anemia falciforme, los mejora muchísimo, porque sí han habido pacientes con anemia falciforme, están reportados acá en la región, es el tratamiento con PTH, ¿no? Con una paratormona. Eso definitivamente los mejora, ¿no? Y dentro de las adquiridas, pues lo que habíamos dicho, ¿no? Dentro de las adquiridas, las inmunes y las no inmunes. Bueno, ya esto como que un poco ya los cansa, yo los entiendo, pero hay que tenerlos en cuenta por lo menos. El test de Kuhn, ¿no? Lo que creo que ya ustedes ya lo saben, ya lo han visto. El test de Kuhn es nada más y nada menos que la asociación, ¿no? La conglomeración del eritrocito, sobre todo de la parte del antígeno, lo que está en la superficie del eritrocito, con el anticuerpo, ¿no? Y los anticuerpos pueden ser inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, y están dirigidos, ¿no? A la inmunoglobulina G, o en todo caso también al complemento, ¿ya? Entonces, ¿qué es el test de Kuhn? Se hace una prueba, ¿no? Se hace una prueba que se llama la prueba de antiglobulina directa. Se une este reactivo con los eritrocitos y ¡pum!, sedimenta y se hace un análisis. Entonces ahí decimos test de Kuhn positivo, ¿no? Hay aglutinación, la prueba test de Kuhn positivo, dice. ¿Ya? Y en los resultados de laboratorio, estamos hablando de estas anemias, ¿no? Hemolíticas ya inmunes. Descenso de la hemoglobina, igualito, ¿no? Concentración, volumen corpuscular medio aumentado, descenso de la lactoglobina, LDH incrementada, reticulocitos, hiperplasia eritroide, hiperbilirrubinemia con predominio indirecto. ¿No? Esto es la mayoría de los laboratorios lo que tienen, ¿no? Y dentro de la inmune, pues hablamos de la propiamente inmune, de las que de repente ustedes han visto ya. Por ejemplo, lúpicos hacen una anemia, hacen una hemólisis por este tipo, ¿no? Anticuerpos contra antígenos de eritrocito, lo que le hemos dicho, el test de Kuhn directo, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos anticuerpos dirigidos, ¿no? No vamos a hablar más de esta cosa porque es bastante ya conocido por ustedes.
Y lo que sí interesa es la clasificación, ¿no? Que puede ser por anticuerpos calientes, generalmente IgG, generalmente digo porque hay un porcentaje que también pueden estar asociados a IgM, y por anticuerpos fríos que son IgM, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Y por anticuerpos calientes, pues, sobre todo los IgG, como decíamos, más del 80% de las anemias hemolíticas están producidos por anticuerpos calientes. Es un dato importante, ¿ya? Algunos dirigidas contra las IgG y otras contra el complemento, ¿no? Y bueno, lo que está ahí, ¿no? Para hacerlos de anticuerpo caliente y sobre todo, por ejemplo, en el lupus, que es una patología, que puede haber una anemia hemolítica o puede haber una hemólisis por anticuerpos calientes y se hace toda una historia clínica y todo eso, pero lo que interesa es que son anticuerpos calientes, ¿no? Y los anticuerpos fríos, pues, igual la historia clínica, todo, pero ¿qué me interesa? Sabemos que por anticuerpos fríos ya son las inmunoglobulinas M, pero ¿qué me interesa? Que para hacer el diagnóstico habrá que hacer una electroforesis, habrá que hacer una inmunofijación y hay que ver otras patologías asociadas, ¿no? Y algo importante, en estas anemias hemolíticas, autoinmunes o por anticuerpos calientes, por ejemplo, se puede dar en los síndromes linfoproliferativos, leucemia linfocítica crónica y mieloma múltiple. Tumores sólidos como el timoma o el cáncer de ovario. Y en algunas enfermedades autoinmunes y conectivopatías como el lupus, lo que les decía, artritis reumatoide, panarteritis nodosa. Y en procesos infecciosos, el VIH. ¿Ya? Entonces, importante tener en cuenta estas patologías asociadas a anemias hemolíticas autoinmunes por cuerpos calientes, por anticuerpos calientes, ¿no? Es un cuadro para resumir y no estar hablando de tantas cosas, ¿no? Vienen aquí anticuerpos calientes, inmunoglobulina G, especificidad antigénica anti-RH, fijación del complemento es raro. Hablamos de los anticuerpos, de los anemias hemolíticos por anticuerpos calientes, ¿no? Pueden ser IgG, especificidad antigénica puede ser un anti-RH, ¿no? En las transfusiones incompatibles puede darse eso, ¿no? La temperatura a los que reaccionan estos cuerpos, 37 grados. ¿Con qué frecuencia? 3 cruces significa que es alta frecuencia, ¿no? Las hemólisis es extravascular, esplénica, extravascular, esplénica, o sea, puede ser el vaso en el hígado, ¿no? Son características muy importantes, no se olviden. De los anticuerpos fríos, las crioglutininas, por ejemplo, inmunoglobulina M, especificidad antigénica, anti-I. ¿Hay fijación del complemento? Sí. Acuérdense que, por ejemplo, en el test de Kuhn, los anticuerpos van dirigidos contra, en la superficie hay IgG, IgM y C3, ¿no? O complemento. Entonces, en esta, la fijación del complemento sí hay, en anticuerpos fríos. La temperatura óptima para que se dé la enfermedad dice 20% o menos. Algunos dicen hasta 4%. Es un rango, ¿no? Pero menos del 20%. La frecuencia también es algo elevada, es importante. Y las hemólisis son intravasculares. Ojo con esto. Les estoy repitiendo bastante para que lo tomen en cuenta. Y las otras hemólisis bifásicas, que no lo hemos mencionado, pero que sí hay que ver las importancias, ¿no? Que son IgG también, ¿no? La temperatura óptima para desarrollos es de 0 a 20 y las hemólisis son intravasculares, ¿ya? Entonces es un cuadro muy importante para evitarnos todo
la lectura de tanta información que nos da. Esto es igual, ¿no? Anticuerpos fríos por crioaglutinina. Lo que acá veíamos por crioaglutininas, prácticamente lo estamos haciendo acá un poco más específico. Igual, ¿no? Pueden ser secundarias aquí a una neumonía, una mononucleosis, sífilis, síndrome linfoproliferativo. Y esto mayormente da en personas más adultas, ancianas, ¿no? Pero una persona de 30 a 40 años difícil que vas a encontrar una patología de este tipo. Y este cuadrito es más para ver el tratamiento, ¿no? Hay también datos muy importantes con anticuerpos calientes. Miren las enfermedades, las etiologías. Cuadro muy importante, ya hice el resumen para no estar hablando de todo lo que hay que decirles. Acá está prácticamente en resumen. Pero en el tratamiento, lo que sí interesa es ver que es una combinación, corticoides generalmente, con inmunomoduladores o inmunosupresores. Hablamos de rituximab, hablamos de ciclofosfamida, pero generalmente son combinaciones. Corticoides, les digo, ¿no? El tratamiento es variable, seguro que va a variar, pero actualmente se dice a 1 hasta 2 por kilo, 1 o 2 por kilo de corticoides. En combinación con una ciclofosfamida puede ser o con un rituximab, ¿no? Para los anticuerpos fríos, ¿qué hay que hacer? Evitar la exposición al frío, ¿no? Y los tratamientos que se ven ahí también, ¿no? Plasmaféresis, ¿qué significa plasmaféresis? Es transfundir plaquetas. De repente, un paciente que llega por sangrado masivo, transfusión, plasmaféresis significa transfundir 3 o 4 unidades de plaquetas ahí, seguidas, ¿no? Plasmaféresis. Y las hemólisis bifásicas por anticuerpos Donan-Landsteiner, también igual, ¿no? El tratamiento. Este cuadro es para ver en general todo, pero el tratamiento, no se olviden. Como le digo, no le pongo dosis porque eso es variable, ¿no? Y las aloinmunes, ¿no? La reacción transfusional y las hemolíticas del recién nacido, cuando hay una incompatibilidad, ¿no? Lo que dice ahí, y es lo clásico, ¿no? Hay una primera inmunización, obviamente el primer niño nace y el segundo generalmente ya no. Generalmente el segundo niño fallece. El primero a veces nace y nace sin lesiones, pero el segundo ya no. ¿Ya? Es importante, eso sí. Y de las no inmunes, ¿no? Por ejemplo, las mecánicas por lesiones las mecánicas por lesiones cardíacas, por ejemplo, ¿no? Valvulopatías, por ejemplo, las reparaciones intracardíacas, estenosis de la aorta. Puede que sea una hemólisis porque los eritrocitos acá chocan con las válvulas protésicas y se lesionan y pueden haber hemólisis, ¿no? Y eso a veces son hemólisis leves. Ustedes en algún momento seguro que van a rotar o ya han rotado por cardio, no sé si han visto, pacientes con valvulopatías o pacientes han tenido una prótesis, un marcador de repente o le han hecho un trasplante o algo parecido, siempre van a tener esputo esmoctoico, dicen, esputo esmoctoico. Probablemente sean las hemólisis leves que se dan de los eritrocitos por estos equipos que tienen ahí, ¿no? En la hemodiálisis también hay pacientes que se descompensan, que también pueden hacer hemólisis. Y ojo con esto de acá, de las no inmunes. Miren estos gérmenes que pueden ocasionar la hemólisis de estos pacientes. Bueno, y eso es todo lo que teníamos que hablar hoy día. ¿Alguna pregunta? Creo que ya me pasé, 4:30, creo que estamos todavía a la hora, o ya me pasé. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿están ahí todavía o ya se fueron? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Claro, Hay que es tantos datos, tanta información, sí. pero no se olviden, lean las diapositivas y lo que hemos comentado, porque en el examen ya me imagino que
hablar de anemias es un mundo, ¿no? Pero lo importante es eso. Ya, chicos, decirles que creo que solamente tenemos 2 clases, que los exámenes, seguro me van a pedir preguntas porque todos tenemos que dar algunas preguntas, creo que el coordinador es el doctor Vélez, ¿no es cierto? Y a él le vamos a hacer llegar las preguntas, ¿ya?